Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con Underwater Cities. Sí, es cierto, lo sabemos. Normalmente las novedades es lo que siempre nos vuelve locos con ese hype que queremos estar atentos, enterarnos de todo, no perdernos nada. Novedades, novedades, siempre pidiendo novedades. Muchas veces entre las novedades, cuando salen en cada mes, pues también aparecen reimpresiones. Este fue el caso de Underwater Cities cuando, creo que fue al final del año pasado, pues de la mano de Arrakis Games, que ya lo había editado originalmente en español en su momento, pues volvió este Underwater Cities, bueno, incluyendo las promos que trae la caja y demás. Un juego del 2018 que está entre los 50 primeros puestos de la BGG, en esa primera página donde vienen los 100 mejores juegos, que todas las editoriales querrían tener ahí alguno o más de uno, pues este Underwater Cities se coloca entre los 50 primeros, por el puesto 40 y tantos anda, con una valoración de los usuarios, de los jugadores, por encima de 8 y con una dificultad relativamente elevada, porque tiene una dificultad que está por encima del 3, pero que realmente es un juego asequible, un juego de 1 a 4 jugadores, que funciona muy bien a todo el número de jugadores, porque tiene este tablero, una doble cara para adaptarse al modo solitario a 2 jugadores y por este lado para 3 y 4, el número de acciones que aparecen en el tablero se va adaptando al número de jugadores y funciona perfectamente a cualquier número. A mí, por cierto, me encanta el solitario de este juego. Es muy entretenido, como el juego competitivo, que también lo es. Vamos a explicaros de la manera más amena y directa posible cómo se juega a este Underwater Cities de Arrakis Games en español, para que veáis que realmente es un juego que cualquiera de vosotros podría jugar sin problema. Si ya tenéis un primer rodaje en los juegos de mesa, pues no vais a tener ningún problema. Así que vamos a conocerlo más en profundidad. En cuanto a los componentes, pues no hay nada que no nos guste del juego. El manual, pese a que el juego es del año 2018, el manual pues tiene la tendencia que hay ahora en los juegos ya muy extendida, en los juegos de un peso relativamente alto, aunque bueno, eso siempre es discutible, del peso de los juegos, porque depende, yo creo, más de con quién vayas a jugar que el propio peso de los juegos. Si todo el mundo que juega tiene más o menos pues la misma experiencia y son del mismo nivel como jugador, pues podéis enfrentaros prácticamente a cualquier juego porque no vais a tener problema en hacerlo. Pero el manual, como decía, pues acompaña de menos a más y bueno, reitera, repasa, refuerza durante todo el manual. Cada vez que se entra en algunos apartados, al principio hay una pequeña introducción y luego se va explicando, pero se van reforzando los conceptos para que queden claros. Incluso al final de todo, pues nos recuerda algunas de las reglas que suelen olvidarse y que son muy relevantes para las partidas, para que no queden en el olvido. Y además la trasera del manual nos sirve para tener en la mesa para todos los jugadores como recordatorio de lo que significan los símbolos, de los espacios de acción, de las losetas, de algunas cartas y los símbolos generales que nos podemos encontrar en el juego. Pero bueno, pasados unos turnos, la verdad es que como mucho lo utilizaréis en la primera partida, porque puede ser que de un primer vistazo general parezca que el juego tiene mucha simbología, pero es que es muy fácil hacerse con ella, así que no va a haber mayor problema. A partir de ahí, pues tiene un montón de componentes. Tiene varios mazos de cartas porque se juegan diferentes eras, utilizando diferentes mazos. Hay algunas modalidades que nos permiten ampliar el juego, que nos recomiendan no utilizar en la primera partida, como las cartas de contratos, etc. Lo bueno de las cartas es que las cartas se explican por sí solas. Todas las cartas tienen un texto que explican lo que hace esa carta. Por lo tanto, no va a haber ninguna duda en las cartas porque las cartas se explican por ellas mismas. Las piezas de ciudades, todo el tema de componentes, ya ves que pues bueno, hay todo tipo de elementos, la calidad de los componentes en general es buena, muchos son de cartón, pero bueno, otros son de plástico, como veis, además los que son visualmente más chulos cuando estáis construyendo vuestras ciudades, así que bueno, también hay componentes de madera. No hay problema en cuanto a los componentes y a la cantidad, incluso la cantidad de bolsas que trae el juego para poner todos los componentes. Luego tendríamos unas tarjetas de ayuda para los jugadores que lo que van a permitir es tener siempre claro, sobre todo en las primeras partidas, la diferencia entre lo que es la construcción y la producción, y las diferentes fases por las que van pasando los turnos nos van a quedar claras con estas tarjetas. Los tableros de jugador, que aquí es donde vamos a desarrollar nuestras ciudades submarinas, y finalmente el tablero, que como os digo, pues tiene
dos caras de tablero, una para 3 y 4 jugadores y otra para 1 y 2 jugadores. Y después de ver los componentes que tiene el juego, vamos primero a situarnos en qué tenemos que hacer en este Underwater Cities. Bueno, pues este sería el tablero personal de cada uno de los jugadores que vamos a tener, todos los jugadores, en el que vamos a desarrollar nuestro juego, o aquí se va a reflejar las acciones que realizamos. A través de estas piezas que ya os presentábamos antes, pues se representan nuestras ciudades submarinas. Ten en cuenta que el mundo está superpoblado y el objetivo del juego es crear una red de ciudades bajo el mar, esas Underwater Cities. Y por tanto, esa terminología concreta, la red de ciudades, porque todo tendrá que estar conectado, pues es la base del juego. De partida tendremos la ciudad inicial. La diferencia entre las ciudades no simbióticas y las simbióticas, como llama el juego, las blancas y las rojas, pues está en que las rojas, las segundas, son más caras en recursos, y además durante la partida, durante las rondas de la partida, las ciudades simbióticas nos van a facilitar puntos de victoria y las ciudades normales no. Al final de la partida, las dos ciudades, los dos tipos de ciudad, sí nos van a aportar puntos, pero durante el juego, en el transcurso del juego, son las simbióticas, las rojas, las más interesantes, pero también son más caras en recursos. Estas ciudades no van a venir solas, van a tener una serie de estructuras que también tendremos que construir. Y las vamos a tener representadas en estas pequeñas piezas de colores, en las que estas instalaciones, pues las verdes serán las granjas para proporcionar alimento a las ciudades, las amarillas serán las desaladoras, bueno, pues así también tendremos agua, y las blancas serán los laboratorios a partir de los cuales se podrán desarrollar muchas otras cosas. Las ciudades tienen diferentes espacios para ir colocando estas instalaciones, y la forma de expandir las ciudades será siempre por adyacencia. No podremos poner las cosas donde queramos, sino que tendremos que irnos extendiendo a través de la adyacencia a elementos que ya tengamos colocados previamente. Podremos poner ciudades en adyacencia y podremos poner también instalaciones en adyacencia a ciudades ya existentes, sin necesidad de que exista una ciudad previamente. Pero en cualquier caso, son estas instalaciones las que iremos construyendo. Nuestra red de ciudades, que como os decía pueden ser de dos tipos, las iremos comunicando a través de túneles submarinos. Estos túneles irán extendiendo nuestra red y permitirán además que los diferentes elementos del tablero puedan producir. A partir de nuestra ciudad inicial, todo lo que esté conectado por túneles y pueda hacerse un camino directo hasta la ciudad inicial se considerará dentro de la red. Esas ciudades podrán producir, los túneles podrán producir, y los edificios que estén anexos a ciudades que también formen parte de nuestra red, esas instalaciones también podrán producir. Además, durante el juego podremos tener ciudades mejoradas, como os decíamos, también podremos mejorar los túneles porque tienen doble cara, y también podremos mejorar las instalaciones, que consistirá simplemente en colocar un nuevo elemento del mismo color encima de la instalación, y eso pues hará que esa instalación, si soy capaz de ponerlo, sea de segundo nivel. Esto sería lo básico para entender cuál es el objetivo de nuestro juego: crear ciudades submarinas con instalaciones, con túneles que nos permitan interconectar todo. Además, de partida, durante el juego, de forma aleatoria, se repartirá a los jugadores unas losetas de Metrópolis, que estarán colocadas en estos espacios, y que también intentaremos conectar con los túneles. Vamos a aprovechar que ya tenemos este aquí, conectar los túneles para que estén incluidos en la red. Recordar que siempre que se pueda hacer un camino hacia nuestra ciudad inicial, pues los túneles estarán conectados y todo el sistema estará conectado. Llegar a estas losetas significará poder aprovechar sus beneficios que podremos utilizar en diferentes momentos del juego. Vamos a ir poco a poco. El juego se desarrolla a través de rondas, y las rondas están divididas en eras. Aquí tendríamos los marcadores de puntuación de los jugadores, el track de puntuación va rodeando el tablero, y aquí tendríamos el marcador de ronda. Si os fijáis, las rondas tienen unos pequeños cortes que dividen las tres eras que tiene el juego.
La primera era tiene un total de 4 rondas y al final de esas rondas se realiza una fase de producción. La segunda era tiene 3 rondas y hay nuevamente una fase de producción. Y la tercera y última era tiene 3 rondas, se hace la última fase de producción y al final la fase de puntuación final. En cada una de estas rondas los jugadores van a realizar 3 turnos. Por lo tanto, tenemos 10 rondas y cada jugador a lo largo de toda la partida va a realizar, por lo tanto, 30 turnos, todos los jugadores. Es un juego en el que pues, pensar que aproximadamente una partida como esta, pensada para 3 jugadores, pues la partida se puede desarrollar a lo largo de unas 2 horas aproximadamente para el común de los jugadores. Aquellos que sean muy expertos y muy rápidos, pues a lo mejor juegan en menos, pero pensar para 3 jugadores en una duración de la partida. Que a nosotros se nos hacen muy cortas, porque la verdad es que el juego es muy entretenido. Para jugar en cada una de las eras, lo que vamos a tener van a ser mazos de cartas diferenciados por colores, de manera que tendremos el mazo de la era 1, de la era 2 y de la era 3. Los mazos los dejaremos al lado del tablero y colocaremos el mazo de la era correspondiente en la parte superior. Y aquí tendremos una zona de descarte de las cartas. Por lo tanto, iremos jugando en las diferentes rondas de cada era y al llegar al final de una era realizaremos la fase de producción y entrará en juego el mazo de la era 2. Terminaremos todas las rondas de la era 2, terminaremos la fase de producción de esa era y entrará el mazo de la era 3. En cada una de las eras los jugadores van a contar con 3 cartas. En un primer momento, en la primera ronda de todas, se roban 6 cartas y se eligen 3. Y después, cada vez que hay un cambio de era, vamos a tener las 3 cartas en mano, que es el límite que podemos tener cuando va a empezar nuestro turno, y nos van a dar 3 cartas de la nueva era. Otra vez, al principio de cada era, vamos a tener 6 y vamos a tener que elegir 3. Por lo tanto, se van a poder conservar cartas de una era para la siguiente cuando hacemos el cambio. Con esas 3 cartas y con nuestras 3 losetas de jugador, vamos a tener que desarrollar nuestros turnos. Y es muy sencillo. Todos los jugadores van a tener 3 losetas de acciones y 3 cartas. ¿Cómo se juega? Pues aquí veis los espacios de acción, que los tenemos en 3 colores, verde, rojo, naranja. Según los estáis viendo vosotros, el verde contendría las acciones más sencillas o menos potentes, por decirlo de alguna manera. Las rojas serían las intermedias y las naranjas serían las acciones más fuertes, las más interesantes para los jugadores. Esto es lo que nos dice el manual. Cuando nosotros ocupamos un espacio con nuestra loseta, realizamos esa acción. Y este espacio queda bloqueado para el resto de jugadores durante esta ronda. Cuando la ronda termine, todos hayamos realizado nuestros 3 turnos, las losetas se retiran para poder comenzar una nueva ronda. En ese sentido, el orden de turno es muy importante y como veis, aquí hay un duplicado de fichas de cada jugador para la zona de turnos, porque habrá el orden de turno para esta ronda y luego habrá una pelea por el orden de turno para la ronda siguiente. Habrá una forma de subir en el track de la federación, que se llama este track, que es el que nos va a dar acceso al orden de turno para la ronda siguiente. Es importante en este juego porque, como decimos, al elegir un espacio de acción, queda bloqueado durante esa ronda para el resto de jugadores. Es cierto que a 4 jugadores existe una loseta que permite, una vez por ronda y solo a un jugador, realizar una acción en un espacio que ya esté ocupado por otro jugador. Pero eso solo ocurre a 4 jugadores y solo se permite hacer una vez por ronda y solo a un jugador, al primero que lo haga. Por lo demás, como digo, según se van ocupando los espacios, según los jugadores van realizando acciones, esos espacios van quedando bloqueados. Cada jugador tendría esos 3 turnos. ¿Cómo se desarrolla nuestro turno? Como decía, escogemos un espacio de acción, verde, rojo o naranja. En este caso, rojo. Y tenemos 3 cartas en la mano. Las cartas, bueno, en este caso nos han salido 3 cartas verdes, no estaba muy allá barajado, pero para que lo veáis, las cartas en su parte superior replican los colores que tienen las acciones. Pues como veis ahí el verde, aquí el naranja y aquí el rojo. Vale, pues básicamente tenemos 2 opciones. Si el jugador tiene en su mano cartas de varios colores,
puede elegir jugar una carta del mismo color que la acción, en este caso jugar, por ejemplo, una carta roja, o jugar una carta de distinto color, verde o naranja. Si el color coincide, va a poder realizar tanto las acciones del espacio de acción como los efectos que tiene la carta. Recordar además que las cartas explican ellas mismas, con el texto que tiene la carta en la parte inferior, nos dice exactamente y sin lugar a dudas qué es lo que podemos realizar con el efecto que viene en iconos en la parte superior. Por lo tanto, carta del mismo color que la acción, podemos realizar las dos cosas. Carta de distinto color que la acción, descartamos la carta sin hacer sus efectos y solo hacemos el espacio de acción. Cuando terminamos nuestro turno y hemos utilizado la carta, lo único que tenemos que hacer es robar una nueva carta para tener 3 en la mano. Durante las acciones del juego es posible que nuestra mano de cartas aumente a más de 3 cartas. No tenemos obligación de descartarlas hasta que vaya a ser nuestro turno. Antes de jugar nuestro próximo turno, tendremos que descartar las cartas para tener 3 exactamente antes de iniciar nuestro siguiente turno. ¿Qué persigo al realizar yo las acciones del tablero y los efectos de las cartas? Bueno, pues lo que persigo es conseguir los recursos que me permitan construir las ciudades, las instalaciones y los túneles que vimos anteriormente. En los espacios de acción y en las cartas vamos, por un lado, en algunas acciones, a conseguir esos recursos y en otras de las acciones vamos a poder construir. Vamos a poder construir las ciudades, vamos a poder construir los diferentes tipos de instalaciones, vamos a poder construir los túneles. Y por lo tanto, en nuestra estrategia tendremos que ir combinando en función de las cartas que tengamos la ubicaciones que nos interesen para optimizar la obtención de recursos y la construcción de las instalaciones, porque algunas cartas nos proponen descuentos, nos proponen beneficios, nos proponen formas de pagar más óptimas que las estandarizadas y por lo tanto básicamente las acciones nos van a llevar a eso, a conseguir recursos, a construir instalaciones y, como os decíamos, a mejorar esas instalaciones, a mejorar los túneles y a mejorar pues, las granjas, las desaladoras y los laboratorios. Además, lógicamente, como en este tipo de juegos, otras de las acciones nos permitirán obtener puntos, obtener créditos, o sea, el dinero que se utiliza en el juego, obtener avances en el track de la federación, que sería como, ganar popularidad ante la federación, y por tanto eso nos permitiría avanzar en este track, obteniendo con ello también algunos beneficios, y si al final de la ronda somos los que estamos en el puesto más alto, no necesariamente el primero, sino los que estamos en el puesto más alto, ocuparíamos el primer turno en la ronda siguiente. También nos van a permitir estas acciones pues acceder a tener más cartas, a robar más cartas para tener más opciones donde elegir y a ejecutar o poder poner en práctica o poner en juego determinados tipos de cartas que ahora explicaremos. Pero bueno, por lo tanto ya veis que no tiene mayor complicación. Aquí tenemos esta tarjeta que se le va a entregar a todos los jugadores, donde resume bastante bien cómo se desarrolla la partida. Tenemos una primera parte que sería la ayuda para la construcción de ciudades y estructuras, túneles e instalaciones. Y tenemos una segunda parte que sería la producción, que es aquello que ocurre al final de cada una de las eras, después de todas las rondas de cada una de las 3 eras, representadas por esos 3 mazos, antes de cambiar de mazo y de cambiar de era, se realiza la producción de nuestra red de ciudades submarinas. Después de realizar la producción, tenemos que alimentar a nuestras ciudades y después renovamos, cambiamos el mazo de era y seguimos jugando. Los jugadores van a tener una identificación de lo que cuesta construir cada una de las instalaciones que vienen en esta parte. Según veis, las instalaciones anexas a las ciudades son más económicas en recursos y después las ciudades blancas, las ciudades rojas, las no simbióticas y simbióticas, pues ya encarecen mucho la necesidad de recursos. Asimismo, cuando vamos llegando a las fases de producción, tener una instalación simple, una instalación mejorada o varias instalaciones del mismo tipo alrededor de una ciudad nos va a ir dando un número creciente de recursos. Cuando no tenemos todavía más que la ciudad inicial,
Bueno, si queremos construir una ciudad nueva, tenemos que atender a los recursos que necesitamos. Si queremos construir un tipo de instalación, pues también tenemos que atender, pues si nos cuesta pues el kelp, los créditos, el plastiacero, en fin, los recursos comodín, o si necesitamos ciencia para mejorar alguna de las instalaciones. Y vamos construyendo las instalaciones, que pueden ser simples, con una sola pieza, como os decíamos antes. Los túneles tienen una primera cara sencilla, una segunda cara avanzada, y las ciudades, bueno, o son las normales o son las ciudades simbióticas, que son más avanzadas y más caras. Cuando llegamos al momento de la producción, que veíamos antes, si el edificio es simple, solo de una altura, o el túnel es simple, no está mejorado, no está volteado por su segunda cara, va a producir menos recursos. Y si está avanzado, va a producir más recursos. Pero además, si tenemos del mismo tipo de edificio, de instalación, más de uno avanzado, solo nos exigen dos, tener 2 granjas, 2 desaladoras o 2 laboratorios avanzados, pues podemos producir un mayor número de recursos. Por tanto, a la hora de ir ejecutando todas las acciones del tablero y los efectos de nuestras cartas, pues nuestra estrategia tiene que ir encaminada a, dentro de las posibilidades de las cartas que nos vamos encontrando, tratar de optimizar la obtención de recursos para tratar de que nuestra red de ciudades y de instalaciones, al final de cada era, porque esto no es al final de cada ronda, la producción se realiza al final de cada era, después de 4 rondas en la primera era y 3 rondas en la segunda y la tercera, pues la producción sea lo más óptima posible, obtengamos el mayor número de recursos para empezar la siguiente era de la mejor manera posible. Lógicamente, en el primer turno de la primera era vamos a contar con unos recursos de inicio. Otra cuestión que tenemos que tener en consideración son los tipos de cartas, porque ya hemos explicado cómo se juegan los turnos. Un espacio de acción y una carta. Pero no todas las cartas son iguales ni se juegan de la misma manera. El tipo de cartas se identifica por un símbolo que tiene en la parte superior izquierda, según la estáis viendo vosotros. Entonces, al jugar la carta, las cartas de rayos son cartas que se resuelven de manera inmediata y se descartan. Las cartas de efectos permanentes son cartas que, coincidiendo con el color siempre, recordad, coincidiendo siempre con el color de la acción que hemos realizado, podremos jugar esa carta, si no la tendremos que descartar. Entonces, coincidiendo con el color, las cartas de efecto permanentes son cartas que se ponen en nuestra zona de juego. Y son cartas que nos permiten hacer algo cada vez que ocurra algo. Nos lo pueden permitir hacer sin límite o nos lo pueden permitir hacer una vez por turno, por ejemplo. Después tenemos las cartas de acción. En los espacios del tablero y también en algunas cartas aparece el símbolo de una carta con una letra A dentro y nos permiten ejecutar estas cartas de acción. También es igual, al jugar un espacio de acción verde, por ejemplo, esta carta podríamos jugarla y ponerla en nuestro espacio de juego. Las cartas de acción permiten hacer todo tipo de acciones muy variadas del juego, pero tenemos la limitación de que podemos tener solo 4 como máximo. Además, la característica es que al jugar una carta de acción queda agotada durante toda la era, no solo durante esa ronda, sino que queda agotada durante toda la era. Por ejemplo, las cartas de efecto permanente, algunas se pueden utilizar una vez por turno, pero las cartas de acción se pueden utilizar una vez por era. ¿Qué ocurre? Que como yo tengo un máximo de 4 cartas de acción, cuando me toca una nueva carta de acción en mi mano y me parece más interesante que alguna de las que tengo, puedo jugar esa carta y sustituirla por una de las que tengo. La característica que tienen estas cartas de acción es que en esa situación de descartar una de las 4 como máximo que puedo tener para introducir una nueva, la que descarto la puedo ejecutar. Y esa es una cuestión del juego bastante interesante. Después tendríamos las cartas de producción. Estas las jugamos igual, lo único que ocurre es que no las vamos a poder utilizar hasta el final de cada era, cuando llega la fase de producción, como vimos antes, en la que las ciudades simbióticas de color rojo, las instalaciones y los túneles construidos nos permiten obtener recursos en las fases de producción. Las cartas de producción, en esas fases de producción al final de cada era, también nos permiten obtener pues, recursos, bueno, pues con determinadas condiciones, algunas y otras de forma directa, sin ningún tipo de condicionante. Y por último tendríamos las cartas de final de partida. Estas cartas,
Aprovecho para recordar que no todos los tipos de cartas los podemos encontrar en todos los mazos. Las cartas de final de partida están en el mazo de la tercera era, y las cartas de producción pues aparecen con mayor o menor frecuencia también en los diferentes mazos, es decir, no todas las cartas están presentes de la misma manera en todos los mazos. De cualquier forma, las cartas de final de partida las jugaríamos igualmente, de la misma manera, si cumplimos el requisito del color, y si cumplimos los requisitos que nos pueda marcar la carta de algún modo, y en cualquier caso estas cartas pues las dejaríamos en nuestra zona de juego hasta el final de la partida. Por lo tanto, ya podéis ver que a nuestra mano pueden llegar tipos de cartas muy diferentes. Más cuestiones que nos presenta el juego. Las cartas especiales, las cartas identificadas con la letra S, a las que también podremos acceder desde acciones del tablero y también desde las cartas que tengamos en la mano. Y aquí hay dos tipos de cartas S. El mazo general, que simplemente tiene esa identificación de cartas S, de cartas especiales, las barajaríamos, las colocaríamos en su espacio y la primera carta del mazo la voltearíamos a la vista de los jugadores. Y después tenemos una serie de espacios para las cartas S de 3 créditos que se ubicarían de todas las cartas que hay, se barajarían y se colocarían pues al azar 6 de ellas. Y las otras se descartarían para esta partida. Estas cartas especiales, como veis ya el símbolo que hemos hablado de él, están orientadas todas ellas para el final de la partida. Y las cartas S, cuando llegamos a un espacio de acción o una carta que nos permite, pues podríamos coger la carta especial que nosotros quisiéramos. Bien, se puede coger la primera de aquí, o se puede descartar esta, coger 3, elegir una y descartar las siguientes y volver a voltear para que siempre haya una a la vista. O bien podríamos coger una de estas. Estas nunca se van a reponer, porque son las que están en juego y ya no hay más. ¿Cómo actúan estas cartas especiales? Bueno, cuando nos toca el momento de llevarnos una, sea del tipo que sea, la llevamos a la mano. Y es en el momento de jugarlas, cuando para jugarlas, además de cumplir con el requisito del color o cualquier otro aspecto que la carta nos diga en su efecto, tenemos que pagar los créditos que correspondan para poder pasar esa carta a nuestra zona de juego o poner en práctica los efectos que tengan. Por lo tanto, son cartas que también podemos obtener en menor número que las otras, en muy menor número que las otras, pero que ofrecen acciones muy interesantes. Y estas cartas especiales también pueden pasar a nuestra mano. Básicamente estas son las acciones y el desarrollo normal de todo lo que podemos hacer en este Underwater Cities. Al final de la partida todos los jugadores van a tener una carta de identificación de qué es lo que se va a puntuar al final de la partida para que también tengas eso claro, sobre todo en la primera partida, porque luego ya lo vas a saber para las siguientes. Pero bueno, para orientarte, vas a puntuar las losetas de Metrópoli de tu tablero personal que sean de final de partida, vas a puntuar las cartas que tengas en tu zona de juego que sean de final de partida, vas a puntuar las ciudades que estén conectadas a tu red, tanto sean de un color como de otro, las vas a puntuar igualmente, pero además las ciudades tienen una puntuación básica, una serie de puntos, y los puntos que te otorgan las ciudades van creciendo en función de los tipos de instalaciones que tienen las ciudades. Si tienen solo un tipo de instalación, te darían una serie de puntos, si tienen 2 tipos te darían más puntos, si tienen 3 tipos te darían más puntos. Además, después los recursos que tengas los vas a poder convertir en créditos y por un número determinado de créditos vas a poder conseguir puntos de victoria. Bueno, pero no termina aquí la propuesta de este Underwater Cities, porque una vez que ya estés acostumbrado a jugar, el juego nos presenta 2 opciones para ampliar la experiencia de juego y añadirle, bueno, pues un plus de dificultad, de competitividad y de interés para que también las partidas sean más variables cuando ya estás acostumbrado al juego y te gustaría tener un poquito más. En primer lugar estaría este espacio de juego del que no os había hablado, por cierto, que este también que me quedó pendiente, este simplemente es un espacio de acción, una casilla de acción, en la que pueden venir los jugadores sin límite. Aquí no se bloquea este espacio, es un espacio más sencillo en el que simplemente descartas una carta sin hacer sus efectos para obtener 2 cartas y 2 créditos. Es un espacio que no tiene límite
de jugadores, no se bloquea. Pero tampoco estábamos hablando o explicando estos 3 espacios. Y estos 3 espacios tienen que ver con un pequeño mazo de cartas, que son los contratos gubernamentales. Estas cartas, pues ya tienen este símbolo en su reverso, pues se barajarían y sin verlas se cogerían 3 de ellas y se colocarían al principio de la partida en estos espacios. Estas cartas no se van a reemplazar, no se van a sustituir, no se van a sacar cartas nuevas cuando se utilicen. ¿Y cómo se utilizan? Bueno, pues estos contratos gubernamentales no son otra cosa que objetivos intermedios, objetivos que se pueden cumplir durante la partida. Nos piden que cumplamos una serie de requisitos. El primer jugador que los cumpla puede reclamar esa carta de contrato gubernamental, se la llevaría y obtendría de forma inmediata los beneficios. Y no son poca cosa, porque normalmente nos ofrecen pues, un número interesante de puntos de victoria y algún otro beneficio asociado. Por lo tanto, no es obligatorio jugar con estos contratos gubernamentales, de hecho, nos recomiendan no hacerlo en la primera partida, pero bueno, a partir de ahí pues se pueden incorporar ya desde la segunda partida incluso, porque bueno, le dan un aliciente más y simplemente es, oye, pues nos piden una serie de objetivos, el primero que lo cumpla, sea en la primera era, en la segunda, cuando sea, estar atentos, eso sí, y el primero que lo cumpla, oye, pues mira, pues ya tengo 3 ciudades simbióticas, soy el primero, pues me llevo esto, ¿qué me da? Pues me da 4 puntos y un crédito, pues no está nada mal. Bueno, pues es esa cuestión. Y luego la otra circunstancia que os quería comentar es que los tableros de jugador particulares que vimos anteriormente, cuando ya tengamos más experiencia, ¿qué pasa con estos tableros? Pues que tienen una cara avanzada. Aquí las ciudades pues ya tienen diferentes espacios para colocar instalaciones, no todas tienen los mismos espacios, y además algunos de esos espacios pueden tener un sobrecoste, si vienen marcados en un color tienen un sobrecoste, y al mismo tiempo pueden tener un multiplicador en la producción. Por tanto, aquí ya la estrategia es diferente. Expandir nuestras ciudades hacia una zona nos puede costar más recursos, expandirlas hacia otra nos puede llevar a conseguir mayores producciones y también nos puede llevar a las dos cosas, a mayores costes y mayores producciones. Por tanto, aquí es todavía más estratégico y puede ser más difícil acceder a determinadas zonas y, por ejemplo, una zona que sea más difícil de acceder también nos puede dificultar el acceso a las losetas de las metrópolis. Pero bueno, en cualquier caso, pues se agradece que el juego tenga diferentes opciones y que en función de las necesidades o la experiencia de los jugadores puedan ir incrementando pues, la dificultad o la variabilidad del juego. Bueno, pues hasta aquí esta explicación de este Underwater Cities que nos viene en español de la mano de Arrakis Games. Nuestra opinión, a nosotros el juego nos gusta mucho. La verdad es que no solo nos gusta, sino que nos gusta mucho. Ya lo hemos probado a diferente número de jugadores, el solitario también está muy bien y es un juego entretenido, te pasa el tiempo volando. Es una pelea constante con los otros jugadores por conseguir los espacios de acción. Oye, me has bloqueado esto, se lo quería hacer yo. A ver qué cartas te van tocando, cómo te vas adaptando, cómo vas haciendo tu estrategia para expandir tus ciudades y cómo vas haciendo para optimizar el intentar gastarte los menores recursos posibles para hacer la mayor cantidad de cosas, para ir consiguiendo cosas durante la partida, pero con la vista puesta en el final de la partida en qué cosas son las que te van a dar puntos, para tratar también de optimizar eso. Es decir, es esa pelea constante, esa expansión de tu tablero personal, esa también pelea a través del track de la federación por conseguir estar en los puestos altos de la próxima ronda para tener las opciones disponibles y que no se te adelanten y te pisen las acciones que te interesan. Sobre todo en la última de las eras. En la última de las eras, porque la primera era tiene 4 rondas y las otras 2 eras tienen 3, en la última de las eras, cuando ya después de 2 fases de producción entras ya en un momento en el que ya tienes más recursos, ya tienes en tu zona de juego varias cartas bajadas de diferente tipo que te permiten hacer más cosas, más cartas A, más cartas de efectos permanentes, y la cosa, como en todos los juegos, empieza lenta, pero en esa última era, cuando empieza el último mazo, ya estás en posición de poder lanzarte a hacer muchas cosas, ahí empieza una carrera que es brutal. Esa última era, la verdad es que es muy tensa entre los jugadores y es muy, muy entretenida. El pique ahí ya por coger las mejores acciones en esos últimos turnos y demás, bueno, pues es bastante interesante. En cuanto a componentes y materiales, pues está bien.
Tiene un poco de todo, tiene cartón, tiene algunas cosas de plástico, algunas cosas de madera, tiene diferentes tipos de cartas, suficientes estrategias que te puedes plantear, las partidas son muy variables, 2 lados de tablero. Bueno, la verdad es que el juego pues está bastante bien. Es cierto que los juegos han encarecido bastante, no es un juego que sea especialmente barato, pero seguramente en las tiendas online con algún descuentillo lo podréis encontrar, y en nuestra opinión es un juego que merece mucho la pena. Yo creo que es un juego que hay que probar y que hay que jugar, porque está ahí arriba en la BGG y no es por casualidad. Está muy bien, el juego está muy bien. Nosotros lo recomendamos. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra reseña de este Underwater Cities, un juego de 2018, pero que está plenamente vigente. Desde luego, para nada se ve que sea un juego que tenga ya pues casi 5 años. Es un juego, bueno, pues perfectamente actual, tanto en componentes, en propuesta, en temática, en mecánicas. Es un juego, bueno, que perfectamente podría haber salido el año pasado y no dirías que no. Incluye además las promos que actualmente traen las cajas, así que bueno, pues lo dicho. Gracias por vernos aquí en el canal de Minimipel, os dejaremos como siempre en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar en las redes sociales. También podéis dejarnos vosotros vuestros comentarios si ya conocéis el juego, qué os parece, si lo tenéis en vuestra lista, si lo tenéis en el radar, si no, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa, como siempre las responderemos. Os agradecemos, si os gustan nuestros vídeos, que os suscribáis al canal, eso os permite a vosotros estar al tanto de cuando publicamos algún vídeo nuevo, y a nosotros saber que estáis ahí, que os gustan nuestros vídeos, que nos seguís, etc. Eso nos anima, nos apoya y nos ayuda a seguir, porque esto tiene nos lleva un tiempo y, oye, pues si os gusta y lo apoyáis, pues nosotros pues estamos más contentos de hacer este tipo de vídeos. Así que nada más, muchas gracias a todos y nos vemos aquí en el próximo vídeo en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. ¡Adiós!